¿Te has detenido alguna vez a pensar en el dolor que estás eludiendo? Ese dolor que es inevitable, el que vendrá tarde o temprano sin importar cuán fuerte creas que eres, o cuán bien creas que has planeado tu vida. La vida siempre nos pondrá a prueba, y muchas veces ni siquiera elegimos las batallas. Pero te diré algo, hay algo que puedes elegir. Puedes elegir cómo enfrentarlo. Puedes elegir cómo vas a vivir este viaje llamado vida. ¿Alguna vez has sentido miedo de lo que te está esperando en el futuro? Yo sé que lo has sentido. Todos lo hemos sentido. El miedo a fracasar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a lo que los demás puedan pensar de nosotros, el miedo a la muerte. Esas voces internas que nos dicen que no somos capaces, que no vamos a llegar, que nunca vamos a hacer lo que soñamos. Esas voces son los demonios internos que nos persiguen cada día, y lo que la mayoría de las personas no sabe es que no se trata de eliminar esos demonios, sino de enfrentarlos. Un héroe no es aquel que no tiene miedo, sino el que actúa a pesar de él. Si crees que los héroes nacen sin miedo, te equivocas. Todos los grandes, todos los que han dejado huella en la historia, han sentido el mismo miedo que tú. Pero lo que los hace diferentes es que no permitieron que ese miedo los controlara. Ellos decidieron enfrentarlo. ¿Qué estás esperando tú para hacer lo mismo? El concepto de superación personal se refiere a la capacidad de un individuo para enfrentar, desafiar y superar obstáculos internos y externos que lo limitan en su desarrollo personal. Este proceso implica un esfuerzo consciente y constante para crecer y mejorar, tanto en habilidades como en actitudes, con el fin de alcanzar un mayor nivel de bienestar y realización personal. Uno de los principios fundamentales de la superación personal es entender que el miedo, lejos de ser un obstáculo insalvable, puede ser un motor que impulsa a las personas a actuar y a seguir adelante, aun cuando las circunstancias no sean las más favorables. La frase «un héroe» no es aquel que no tiene miedo, sino el que actúa a pesar de él. Encapsula de manera perfecta una de las ideas centrales de la superación personal. El miedo no debe ser visto como un impedimento para lograr lo que deseamos, sino como un desafío que podemos aprender a gestionar y superar. Esta perspectiva es clave para entender que, en realidad, todos enfrentamos temores, inseguridades y dudas. Sin embargo, lo que diferencia a las personas que logran avanzar y superarse de aquellas que se quedan estancadas es la manera en que eligen enfrentar esos temores. La definición tradicional de héroe suele estar vinculada a alguien que es valiente, audaz y capaz de realizar grandes hazañas sin sentir miedo. Sin embargo, esta visión es reduccionista y no refleja la complejidad de lo que significa ser un héroe en la vida cotidiana. La verdadera valentía no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar de manera decidida a pesar de él. El miedo es una emoción natural que todos experimentamos, pero lo que define a un verdadero héroe, ya sea en una historia épica o en la vida cotidiana, es su capacidad para no dejarse paralizar por ese miedo y, en cambio, avanzar hacia sus objetivos. El miedo, desde una perspectiva psicológica, es una respuesta emocional que se activa ante la percepción de una amenaza o peligro. Sin embargo, este miedo no siempre está relacionado con un peligro real. A menudo, lo que nos paraliza es la anticipación de situaciones que creemos que no podremos manejar, o el miedo al fracaso, la crítica o el rechazo. Este tipo de miedo es el que más afecta nuestra capacidad de actuar, ya que nos lleva a dudar de nuestra capacidad para superar los retos que tenemos por delante. No obstante, este miedo es una construcción mental que, aunque se siente muy real, no tiene por qué determinar nuestras acciones. Un ejemplo claro de cómo la superación personal se vincula con la gestión del miedo lo encontramos en la figura del deportista. Un atleta de élite, por ejemplo,
No se convierte en un campeón porque no tenga miedo a fracasar o a no alcanzar sus metas. De hecho, es muy probable que, en algún momento de su carrera, sienta un temor profundo ante una competencia importante o un desafío de gran magnitud. Sin embargo, lo que lo distingue es que no se deja paralizar por ese miedo, sino que lo utiliza como una fuente de motivación para prepararse mejor, enfocarse en su objetivo y seguir adelante. De igual manera, en la vida cotidiana, todos enfrentamos desafíos que nos generan miedo, ya sea al tomar decisiones importantes en nuestra carrera profesional, al iniciar un nuevo proyecto o al enfrentar una situación difícil en nuestras relaciones personales. El miedo es una constante. En estos momentos, la clave para la superación personal radica en no dejar que el miedo nos detenga, sino utilizarlo como una señal de que estamos enfrentando algo significativo. El miedo puede ser visto como una forma de nuestro cerebro alertándonos sobre la importancia de la situación, lo que nos anima a prepararnos de la mejor manera posible para afrontarla. Para superar el miedo y actuar a pesar de él, es necesario cambiar nuestra forma de ver las emociones y los desafíos. En lugar de ver el miedo como un obstáculo insuperable, debemos verlo como una oportunidad para crecer. Cada vez que nos enfrentamos a algo que nos asusta y decidimos seguir adelante, estamos ampliando nuestros límites y construyendo nuestra resiliencia. Este proceso, aunque pueda ser incómodo o difícil en el momento, nos fortalece y nos ayuda a desarrollar una mayor confianza en nuestras propias capacidades. La acción es otro componente fundamental en este proceso de superación personal. El miedo, por lo general, nos paraliza y nos lleva a la procrastinación, a la evitación o a la duda constante. Sin embargo, la clave para vencer el miedo es actuar, incluso cuando no tengamos todas las respuestas o cuando no estemos completamente seguros de lo que estamos haciendo. La acción genera un impulso que, con el tiempo, reduce la intensidad del miedo y nos permite tomar el control de la situación. A través de la acción, aprendemos de nuestros errores, ajustamos nuestras estrategias y, lo más importante, nos damos cuenta de que somos capaces de manejar mucho más de lo que creíamos. Es importante reconocer que la superación personal no es un proceso lineal ni inmediato. No se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a vivir con él y seguir adelante a pesar de él. Los grandes logros no se alcanzan sin enfrentar desafíos y momentos de incertidumbre. Cada paso que damos, aunque pequeño, es una victoria sobre el miedo que, en última instancia, nos acerca a la persona que aspiramos a ser. La clave está en no rendirse, en seguir adelante incluso cuando la situación parezca incierta o el miedo sea abrumador. El concepto de héroe en la vida cotidiana, por tanto, no debe ser entendido como el de una persona infalible o invulnerable, sino como alguien que se atreve a dar un paso hacia adelante, a pesar de sus inseguridades y temores. Ser un héroe es, en última instancia, un acto de valentía frente a la vulnerabilidad humana. La verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar, aprender y crecer a pesar de él. Al hacerlo, no solo alcanzamos nuestras metas, sino que también nos transformamos en la mejor versión de nosotros mismos, desarrollando habilidades, fortalezas y una mentalidad que nos permite seguir enfrentando nuevos retos con determinación y coraje. Este enfoque nos permite ver el miedo no como un enemigo, sino como un aliado en nuestro proceso de autoconocimiento y superación. Así, al enfrentar el miedo con valentía y actuar a pesar de él, estamos no solo desafiando nuestros propios límites, sino también abrazando el camino hacia el crecimiento y la realización personal. En este sentido, todos podemos ser héroes en nuestras propias vidas,
simplemente eligiendo actuar con coraje y determinación, independientemente de los miedos que podamos tener en el camino. Los problemas llegarán, las dificultades no te pedirán permiso. Tendrás días en los que sentirás que todo se derrumba, te lo aseguro. Tus padres, amigos, seres queridos, todo puede irse en cualquier momento. Y cuando eso suceda, puede que tu mundo se tambalee. Las relaciones se romperán, tu cuerpo fallará y te enfermarás, tal vez sin previo aviso. Es inevitable. Nadie puede escapar de esas pruebas. La única forma de prepararte para el sufrimiento es eligiéndolo. No esperes a que las circunstancias te golpeen por sorpresa. Decide ser fuerte, decídete a entrar en la batalla, decide poner tu mente y tu cuerpo en situaciones difíciles que te ayuden a crecer. El sufrimiento elegido te prepara para el sufrimiento no elegido. Cada desafío que enfrentas, por pequeño que sea, te fortalece para lo que está por venir. El concepto de la única forma de prepararte para el sufrimiento es eligiéndolo se refiere a la idea de que el sufrimiento, en sus diversas formas, es una parte inevitable de la experiencia humana. Sin embargo, la clave para afrontarlo de manera efectiva y transformadora radica en la capacidad de elegir cómo enfrentarlo y cómo hacerle frente, en lugar de ser meramente una víctima de las circunstancias. Esta perspectiva no sugiere que debamos buscar el sufrimiento por sí mismo, sino que propone la idea de elegir situaciones que nos desafíen, que nos empujen más allá de nuestras limitaciones actuales, y que nos ayuden a desarrollar la fortaleza emocional, mental y física necesaria para navegar las dificultades que inevitablemente surgirán en nuestras vidas. El sufrimiento es una parte intrínseca de la vida humana. Todos, en algún momento, enfrentamos pérdidas, frustraciones, fracasos y dificultades. El dolor puede surgir de la enfermedad, la muerte, las relaciones rotas, la pobreza, la inseguridad, la injusticia y muchos otros factores. De hecho, el sufrimiento puede surgir de situaciones inesperadas y fuera de nuestro control. Enfrentar estas experiencias difíciles es, por lo tanto, una parte fundamental de nuestra existencia como seres humanos. Sin embargo, la manera en que enfrentamos el sufrimiento es lo que determina la magnitud de su impacto en nuestra vida. A veces, el sufrimiento se convierte en una carga insoportable que nos atrapa en un ciclo de desesperanza y desesperación, mientras que en otras ocasiones puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal. La clave aquí es que el sufrimiento que elegimos es el que nos prepara de manera más eficaz para los sufrimientos que no elegimos. A través de la elección consciente de desafíos, podemos desarrollar una resiliencia interna que nos permita enfrentar la adversidad con mayor fortaleza. La decisión de elegir el sufrimiento no se refiere a una aceptación pasiva de todo lo negativo que la vida pueda ofrecernos, sino a la capacidad de buscar y abrazar aquellas experiencias que, aunque dolorosas en el momento, tienen el potencial de impulsarnos hacia un mayor nivel de madurez, sabiduría y comprensión. Elegir el sufrimiento implica reconocer que el dolor y la dificultad son inevitables, pero que tenemos la capacidad de decidir cómo responder a ellos. Este proceso de elección consciente de dificultades es un componente clave en muchas filosofías y prácticas de superación personal. Por ejemplo, en la filosofía estoica se hace hincapié en la importancia de aceptar el sufrimiento como una parte natural de la vida. Los estoicos creían que, en lugar de luchar contra el sufrimiento o tratar de evitarlo a toda costa, debemos aprender a abrazarlo y a usarlo como una oportunidad para fortalecer nuestra mente y carácter. De acuerdo con los estoicos, la verdadera libertad y paz interna provienen de la aceptación de lo que no podemos controlar y de la capacidad de enfrentarnos a las dificultades con calma y claridad.
De manera similar, en el contexto del entrenamiento, físico o mental, muchas personas eligen someterse a experiencias dolorosas para fortalecer sus cuerpos y mentes. Los atletas, por ejemplo, eligen el sufrimiento de los entrenamientos duros, las dietas estrictas y la disciplina constante, con el fin de alcanzar sus objetivos y mejorar su rendimiento. Este tipo de sufrimiento no es solo una cuestión de resistencia física, también es un ejercicio de superación mental, ya que requiere una enorme fortaleza mental para persistir en medio del dolor y la fatiga. Elegir este tipo de sufrimiento tiene la ventaja de fortalecer la mente para que, cuando surjan momentos difíciles en la vida diaria, uno tenga la capacidad de afrontarlos con una mayor disposición y resistencia. Del mismo modo, en el ámbito del desarrollo personal, elegir el sufrimiento implica enfrentarse a las propias limitaciones y miedos, cuestionar creencias y hábitos arraigados, y salir de la zona de confort. Este tipo de sufrimiento puede incluir tomar decisiones difíciles, asumir riesgos o hacer sacrificios en aras de una vida más significativa. Elegir el sufrimiento en este contexto no significa buscar el dolor de manera gratuita, sino más bien buscar el desafío que nos impulsa a crecer y evolucionar. A menudo, estos momentos de sufrimiento voluntario son los que producen los mayores avances en el desarrollo personal, ya que nos obligan a enfrentarnos a nuestras vulnerabilidades y a trascender las barreras internas que nos limitan. Una de las razones por las cuales elegir el sufrimiento es una forma efectiva de prepararse para el sufrimiento inevitable de la vida es que este tipo de sufrimiento elegido nos da el control. Cuando decidimos abrazar el dolor o el desafío, tomamos el poder en nuestras manos y nos colocamos en una posición activa frente a las adversidades. Esto nos permite anticipar el sufrimiento y, al hacerlo, desarrollar habilidades para manejarlo de manera más efectiva. En lugar de esperar que el sufrimiento nos golpee de manera inesperada e incontrolable, elegimos las circunstancias que nos exigen superar nuestras limitaciones y, en consecuencia, nos volvemos más aptos para lidiar con lo que venga. Elegir el sufrimiento puede ser una forma de entrenar nuestra mente y nuestro cuerpo para resistir las pruebas de la vida con gracia y determinación. Además, al elegir el sufrimiento, también podemos darle un propósito a la dificultad. Las experiencias dolorosas que elegimos enfrentar suelen ser las que nos enseñan las lecciones más profundas y transformadoras. Cuando elegimos enfrentarnos a un desafío o a un sufrimiento, lo estamos haciendo con un objetivo en mente, ya sea alcanzar una meta, aprender algo nuevo sobre nosotros mismos o desarrollar una habilidad particular. Este sentido de propósito puede ayudarnos a sobrellevar el sufrimiento de manera más efectiva, ya que nos permite ver el dolor como un medio para alcanzar algo más grande. En este sentido, el sufrimiento elegido se convierte en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. En conclusión, la frase, "la única forma de prepararte para el sufrimiento es eligiéndolo", es una invitación a tomar control sobre cómo enfrentamos las adversidades de la vida. Nos invita a ser conscientes de la inevitabilidad del sufrimiento, pero también nos recuerda que tenemos la capacidad de elegir cómo enfrentarlo. Al optar por el sufrimiento de manera consciente y voluntaria, nos preparamos mejor para los desafíos que no podemos evitar. Fortalecemos nuestra resiliencia y ganamos un sentido más profundo de propósito y significado en nuestra vida. A través de este enfoque, el sufrimiento puede convertirse en una herramienta poderosa para la superación personal, transformando las dificultades en oportunidades de crecimiento. La mente es tu mayor enemigo y tu mejor aliado. ¿Sabías que tu mente tiene una ventaja sobre ti en todo momento? Sabe todo lo que temes, conoce tus inseguridades, sabe qué te hace dudar y cuándo cedes. La mente no te quiere ver triunfar,
porque lo único que busca es tu comodidad. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo nuestra mente solo busca sobrevivir. Nos mantiene en una zona de confort, nos impide avanzar, nos dice que está bien rendirse. Pero, ¿te has dado cuenta de que cuando sigues esa voz que te dice, está bien descansar, está bien rendirse, no estás avanzando? Te estás quedando atrás. El cambio empieza cuando te enfrentas a esa voz interior. Cuando decides hacer lo que la mente te dice que no hagas, porque sabes que te hará más fuerte. Cuando te enfrentas a esa parte de ti que te quiere mantener seguro, pero atrapado, el verdadero desafío está ahí, en tomar la decisión de ser más grande que tus miedos. ¿Sabías que el mayor error que cometemos es pensar que cuando fallamos, hemos fracasado para siempre? Eso no es cierto. El fracaso es solo un peldaño hacia el éxito. La diferencia entre el que tiene éxito y el que fracasa para siempre no está en lo que saben, sino en cómo responden a las caídas. A muchos les da miedo el fracaso porque piensan que es el final, pero te aseguro que el fracaso solo es el comienzo. Cada vez que caes y te levantas, cada vez que te haces más fuerte, estás desarrollando la capacidad de soportar lo que venga. Tienes que acostumbrarte a fallar, porque fallar es lo que te enseñará a levantarte cada vez con más fuerza. La vida es difícil, te lo garantizo, pero lo que hace que sea aún más difícil para muchas personas es que esperan que la vida sea fácil. Creen que todo debería fluir sin esfuerzo, que todo debe ser sencillo, y por eso se frustran. Buscan soluciones rápidas, atajos, fórmulas mágicas para evitar el dolor. Pero al final, esos atajos los alejan de lo que realmente quieren. El éxito verdadero, la satisfacción interna de saber que lo hicieron con su propio esfuerzo, con sus propias manos. Haz lo que te incomoda. Si en este momento no estás haciendo lo que más temes hacer, lo que más te incomoda, lo que más te cuesta, estás perdiendo la oportunidad de crecer. La única forma de llegar al siguiente nivel es salir de tu zona de confort. La única forma de ser más grande es hacer cosas que te desafíen, que te hagan sentir incómodo. Eso es lo que hace que te conviertas en una versión mejor de ti mismo. Hazlo ahora. No esperes más. Es hora de que te mires al espejo y te digas, soy capaz. Tienes que creer en ti mismo, aunque a veces no tengas motivación, aunque sientas que el camino es demasiado largo. No hay nadie más que lo haga por ti. Las oportunidades no van a llegar solas, y las respuestas que necesitas están dentro de ti. Todo lo que te pasa, bueno o malo, te está preparando para algo más grande. A veces, el mayor obstáculo eres tú mismo. Te autosaboteas constantemente, dudas de ti, te quedas en el pasado, te quedas atrapado en las excusas. Y lo peor de todo, es que no lo haces de manera consciente. Lo haces porque la mente te lleva por un camino cómodo, un camino que te dice que no eres suficiente, que no tienes lo que se necesita. Pero todo eso son mentiras. Tienes todo lo necesario para lograr lo que te propongas. Solo tienes que creerlo y empezar a actuar. No te detengas. El lugar más oscuro en el que puedes estar es en un estado de inacción. Es cuando dejas que los miedos, las inseguridades, las dudas te controlen. Es cuando te sientes vivo, pero no estás viviendo. Cuando no estás progresando, cuando no estás creciendo, esa es la verdadera oscuridad. Tú eres el arquitecto de tu destino. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir dejando que tu mente te controle? ¿Vas a dejar que las circunstancias te arrastren hacia abajo? ¿O vas a tomar el control, vas a levantarte y a caminar hacia el futuro que sabes que te mereces? Es hora de que elijas.